Buenas noches, qué bueno verlos conectados. Sin embargo, roguemos al Señor que sea su Santo Espíritu comunicando su palabra a nuestra vida. Los hombres, los pastores, los predicadores somos nadie para enseñar la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso en nuestro corazón. No es COVID, es que me atoré con agua. Estamos hablando acerca de la importancia de la unidad. Y hemos visto cómo en el mundo y en el cristianismo la unidad es un elemento indispensable con el cual se puede lograr alcanzar una gran cantidad de objetivos con una gran efectividad. Aunque no pareciera que haya unidad en el mundo, porque vemos muchas personas apuntando para diferentes lados con diferentes objetivos, de todos modos sí existe una unidad entre todas las personas del mundo que está caracterizada por una actitud de vivir ignorando a Dios. Por eso, aunque la gente tenga múltiples objetivos, de todos modos el común denominador de todos ellos es que no les interesa lo que Dios diga, no les interesa lo que Dios piensa acerca de sus objetivos o sus métodos, porque han decidido vivir desconociendo por completo el plan de Dios para sus vidas. Esta unidad para el mal es descrita en la Escritura con mucha claridad cuando dice en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mi amor. Un momentico. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está siendo gobernado por el maligno. La gran mayoría de las personas no saben quién los gobierna y cuando oyen esto piensan que estamos locos. Hay otros que sí han aceptado a Satanás como su Señor y trabajan para él. Y estos, en especial, están trabajando para llevar al mundo a un gobierno mundial, para lo cual, pues están haciendo cosas como las que estamos viviendo. Esta pandemia, quitar la libertad a las personas, encerrarnos para debilitar nuestra salud, empobrecer a los pueblos para luego, a cambio de ayuda económica, obligarlos a legalizar y promover el aborto, la eutanasia, la identidad de género, los matrimonios homosexuales, la pedofilia y muchas otras cosas, todas en perjuicio de la humanidad. Estos que pretenden este gobierno mundial ya están practicando su autoritarismo, dizque con la disculpa de guardar nuestras vidas. Y digo que es una disculpa porque hay tanta gente que muere. No sé si usted ha pensado en cuántos niños han sido asesinados hasta esta fecha. Los cálculos dicen que son más o menos 1.150 millones de bebés que han sido asesinados a través del aborto. 1.150 millones. Esta cifra es igual a todos los habitantes del África. Porque si vamos a Europa, en Europa hay solo como 750 millones, o sea que no. En Sudamérica, 650 millones. O sea que aún si juntamos Sudamérica con Norteamérica, no alcanza la cifra de bebés que han sido asesinados. Para alcanzar esta cifra toca tomar la población de Colombia y multiplicarla por 23. Y eso da el número de bebés asesinados a través del aborto. Ahora, estos datos que muestran que la vida de los seres humanos para ellos no vale absolutamente nada. Y sin embargo, con esa disculpa de que están guardando nuestras vidas, pues nos quitan los derechos. Pero ¿qué es lo importante, lo verdaderamente importante en todo esto? Que a pesar de la maldad tan grande que pueda estar, sí, extendiéndose en el mundo, no podemos perder de vista que Dios está y estará usando todas esas cosas para llevar su plan a feliz término. Que es igual a decir que en medio de todas estas situaciones y de esta maldad, Dios continúa bendiciéndonos. Y es por esto que, además de la unidad que existe en el mundo, promocionada por Satanás,
Dios nos ha pedido a nosotros, a la iglesia, que vivamos en unidad. Porque esa unidad es la que permitirá que el mundo conozca y crea que Jesucristo ha sido enviado por Dios el Padre y que nosotros, sus hijos, hemos sido amados con el mismo amor con que Jesús ha sido amado por el Padre. Las palabras del Señor Jesús fueron, San Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora, esta unidad fue lo que la iglesia cristiana primitiva, como dicen algunos, vivió en sus inicios. Y gracias a esta unidad impactaron al mundo de tal manera que la expresión que encontramos en la Escritura es la siguiente. Hechos de los Apóstoles 17:6 dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Lo que el pasaje nos cuenta es que al compartir el Evangelio hubo tal molestia en los que no creyeron que se llevaron a estos cristianos ante las autoridades para que fueran castigados. Y lo que estos dicen es, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y esa frase obviamente muestra el impacto poderoso de la iglesia en la sociedad de ese tiempo. Por supuesto, estoy hablando de una iglesia muy diferente de la que vemos hoy. Porque además de ser una iglesia nueva, le tocó vivir una persecución tan tenaz que tuvieron que enfrentar la muerte por causa del testimonio de Jesús. Eso en la actualidad algunos cristianos lo están viviendo en ciertos países donde ya hay persecución. Lo otro que es muy diferente en esta iglesia primitiva es que sus líderes, lejos, pero muy lejos de ser personas privilegiadas por el dinero obtenido a través de la obra o por su poder o posición, que les permite vivir en mansiones espectaculares y con muchas riquezas. No. Lo que vivieron estos primeros líderes cristianos fue muy opuesto. Si miramos aún la vida de los apóstoles, no se enriquecieron, no obtuvieron posiciones de poder ni nada por el estilo, no, fueron perseguidos de tal manera que terminaron muriendo como mártires. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron este final? Pues porque el verdadero evangelio confronta. El verdadero evangelio no se sujeta a las costumbres o a las creencias de la sociedad. El evangelio completo molesta a aquellos que aman su forma de vida pecaminosa por estar lejos de Dios. Y aunque Dios es un Dios de amor, y aunque los cristianos debemos manifestar el amor de Dios, de todos modos la reacción de la mayoría será como el Señor Jesús profetizó. Y él dijo, Mateo 10:25, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si Jesús, santidad, perfección, bondad absoluta, fue perseguido por hacer lo correcto, por supuesto que todos los que hagamos lo correcto seremos perseguidos. Sin embargo, al pasar el tiempo, como hemos visto, esta unidad se perdió. Y no hay duda que la culpa de que la unidad se haya perdido recae sobre la iglesia. Por la sencilla razón de que es la iglesia la que tiene la obligación de conservar o guardar la unidad. Ya también lo leímos la semana pasada, Efesios 4:1-3. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por esto mismo les decía la semana pasada, después de hacer el primer estudio de este tema, que tenemos que comenzar por la unidad en el hogar, pero que debe ser obtenida en el vínculo de la paz. Esa fue la tarea que les dejé. Bueno, el Señor sabe. Espero que hayan comenzado bien.
no como ocurre con algunos que pretenden conservar la unidad a través de la manipulación, de la represión, de las críticas, de las desaprobaciones, o sea, a látigo, no. Si hacen eso de esa manera es porque no están experimentando el amor de Dios y pues tampoco lo pueden comunicar. Recordemos, por favor, los cristianos debemos ser reconocidos por el amor. San Juan 13, 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Pero bien, espero que no haya pasado como pasa a veces, que uno da un tema y dice pilas con esto y esa semana todo. No, esperemos que no. ¿Cómo se perdió la unidad? Pues si lo primero que pide el pasaje que nos ordena conservar la unidad es que vivamos de acuerdo a la vocación con que hemos sido llamados, al perderse la unidad, entonces es obvio que se perdió la vocación con que la iglesia fue llamada. Ahora, ser fiel a una vocación debe entenderse como vivir sin desviarse de los objetivos de esa vocación. En el caso de un médico, ser fiel a la vocación debe ser mantener como objetivo prioritario al hombre y su buena salud. Desviarse de la vocación podría ser dar más importancia al dinero, de tal manera que si no hay dinero pues no se atiende al paciente, o peor aún, que por causa del dinero no se pretenda curar a la gente, sino mantenerla enferma para poder seguir pues sacándole el dinero. Cualquier parecido con la realidad de las industrias farmacéuticas es pura coincidencia. Ser fiel a la vocación del cristianismo implica mantener los objetivos principales del cristianismo sin dejar desviarse de ellos. ¿Cuáles son? Sería la pregunta. Pues en la carta a los Filipenses podemos encontrar algunos de estos principales objetivos, que al entenderlos servirán para que evaluemos si nuestra vocación sigue fiel o si nos hemos desviado. El apóstol Pablo escribió Filipenses 1, 27 y 28. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Ahora, puede parecer extraño que cuando se habla de andar con dignidad en el Evangelio, el apóstol está hablando de combatir por la fe y sin dejarse asustar por nada. Y puede parecer extraño porque siendo Dios un Dios de amor, lo que está planteando aquí es una batalla, una guerra. Por eso dice que no nos debemos dejar asustar. Sin embargo, no es extraño, y la explicación es la siguiente. Dios es un Dios de amor, y quien conoce a Dios se aprende a amar como Dios ama, pero también aprende a amar a sus semejantes. Y como lo que impide que la gente reciba el amor de Dios es la ignorancia acerca de Dios, una ignorancia que es enseñada a través de diferentes religiones, filosofías, doctrinas, bueno, en fin. Por eso se hace necesario combatir contra todas esas mentiras para que los hombres puedan entender la verdad y disfrutar del amor de Dios. Claro. Para que aquellos que amamos, que no conocen a Dios, se salven. Es decir, es necesario que nosotros los confrontemos con sus creencias que le impiden reconocer al Señor. Y eso es lo que está diciendo el apóstol, que debemos hacer con firmeza, en un mismo espíritu, es decir, un mismo sentir, que es el resultado de creer lo mismo. Y para creer lo mismo, por supuesto, hay que tener unidad en la doctrina, hay que estar de acuerdo en todo. En otras palabras, significa vivir un cristianismo de acuerdo a las Escrituras, no a cuentos, fábulas, no religiosidad, no legalismo, no mezclas extrañas de nuevo y viejo pacto, sino solamente un evangelio de acuerdo a lo que las Escrituras nos enseñan. Obviamente escrituras bien interpretadas, lo cual da como resultado una sana doctrina, que es algo lo cual también la Escritura insiste que debemos tener.
Y no hay duda que para lograr esto es necesario combatir. Y si hay que combatir, entonces es evidente que habrá una resistencia de parte de los incrédulos que puede llegar a ser pacífica, pero también puede llegar a ser violenta. Ahora, siendo este uno de los objetivos básicos de nuestra vocación como creyentes, entonces el resultado de vivir un evangelio fiel a las Escrituras es que seremos atacados. Ahora, esto también suena contradictorio, porque se supone que a los buenos les debe ir bien y a los malos mal, pero lo que enseña la Escritura es que los buenos serán atacados y muchas veces los malos serán alabados. Pero Jesús lo dijo con claridad, Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lo que ocurría con estos falsos profetas es que no daban el mensaje que Dios les ordenaba dar para no entrar en conflicto con sus semejantes. Peor aún, les decían que les iba a ir bien, aunque fuera evidente que estaban viviendo en pecado. Y de esta manera pues ganaban su aprecio. Pero como no les podían decir que les iba a ir bien por andar pecando, ¿sí?, lo que hacían era que les decían que lo que ellos estaban haciendo pues en realidad no era pecado y que por eso les iba a ir bien por estar haciendo lo correcto, pero la verdad es que no se atrevían a denunciar el pecado del pueblo. Tristemente esto ha pasado a más de un cristiano que ha pretendido vivir un cristianismo que no lo meta en problemas, que no lo confronte con los demás, que no lo haga recibir el rechazo de los incrédulos, especialmente el rechazo de esos incrédulos que el cristiano ama. Sí, digamos, hay muchos que no han sido ni siquiera capaces de compartir el evangelio con su familia, porque es la familia que aman y no quiere que le digan, no, usted se chifló, ya se volvió pastorcito, y entonces prefieren mantener un ambiente de paz, sin discordia, y por eso no comparten el evangelio. Pero lo cierto es que no están pensando que su propia familia puede condenarse. ¿Por qué? Por tener ellos esa actitud bondadosa, pero falta de amor verdadero. Deberían recordar lo que dice la Escritura, Proverbios 27:6. Más se puede confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que besa. Ahora, todo esto quiere decir que es un error pensar que podemos vivir un cristianismo que no confronte a los demás, porque tarde o temprano nos veremos confrontados a decir la verdad, aunque a otros no les guste. Producto de esta verdad, tuve problemas en el trabajo, porque yo no aceptaba hacer cosas que mi jefe me mandaba hacer en contra de la voluntad de Dios. Me mandaban a decir mentiras y yo decía que no y hasta me echaban. He tenido problemas también con mi familia por ser fiel a las enseñanzas del Señor. He tenido problemas, por supuesto, con otros pastores por no estar de acuerdo con la mala doctrina que ellos enseñan. Y vea, en general, si un cristiano comparte sus creencias respecto del aborto, respecto de la homosexualidad, la corrupción, el amor a las riquezas, la honestidad en el trabajo y muchas cosas más, por supuesto que los cristianos, si compartimos eso, no seremos recibidos con agrado por aquellos que practican estos pecados. El problema es que si no obedezco a Dios respecto de compartir un evangelio verdadero que confronte a los demás, es casi seguro que en lo personal tampoco me estaré confrontando a mí mismo por las cosas malas que estoy haciendo. Y si no somos confrontados por la palabra de Dios, allí hay un serio problema. Pienso que puede haber 3 razones por las cuales no somos confrontados. La primera, que sería la mejor, pero que es muy improbable, es que usted ya llegó a la estatura de Jesucristo y es perfecto. Y cada mensaje, por ejemplo, cada mensaje que yo doy aquí cada sábado, a usted todo lo está haciendo perfecto. Usted termina diciendo, uy Señor, gracias porque yo hago todo lo que dice mi pastor. Entonces usted no se siente confrontado porque usted llegó a la estatura de Jesucristo. Solo que no creo que sea verdad. La segunda es que usted se desvió por completo del cristianismo y esa mala doctrina en que cree
no solo no lo confronta, sino que lo anima a vivir en pecado. Recuerdo hace muchos años que viendo un video le dicen a Marcus Witt, el cantante, lo confronta respecto de las enseñanzas codiciosas que él daba, y le dijeron, ¿usted no le da temor que sus hijos se vuelvan codiciosos? Y él respondió, pues mucho mejor que anden llenos de dinero. O sea, uno dice, bueno, ese es el evangelio que él cree y que él predica. Y la tercera razón por la cual muchos cristianos no son confrontados por la palabra es porque asisten a una iglesia de mala doctrina, además no estudian con juicio de la escritura y además tienen una fe absoluta en sus maestros, mas no en la palabra de Dios. De tal manera que cuando escuchan enseñanzas en contra de la palabra, prefieren creer a sus maestros y no a la palabra. Ahora, la escritura nos advierte acerca de esta mala actitud, aún nos enseña que es una de las señales del final de los tiempos. Segunda de Timoteo 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por supuesto, el pasaje insiste en no vivir de esa manera. Versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vuelvo a leer, pero tú sé sobrio en todo, no como borracho, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, por esto mismo, porque el apóstol sabe que si vivimos un cristianismo conforme a las escrituras, es imposible evitar que nos ataquen. Muy lejos de decirnos que, vea, si no quiere tener problemas, pues no hable del Señor, sea cristiano de lo secreto. No. En lugar de decirnos que no compartamos nuestra fe, lo que nos dice es lo siguiente, versículo 28, Filipenses 1:28, dice, y en nada intimidados por los que se oponen. O sea que no debemos asustarnos. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. O sea, no, en lugar de decir, no, tranquilo, no comparta de Cristo para que no se metan problemas, dice, no podemos dejarnos intimidar, no debemos asustarnos, no debemos dejarnos manipular, no debemos dejar de hacer lo correcto. Lo que debemos tener es la certeza de que aquellos que se oponen están evidenciando la condenación en que van a caer, mientras que nosotros al resistir, haciendo lo correcto, estamos mostrando que somos salvos. Cualquiera de nosotros, al vivir un cristianismo fiel a las escrituras, puede ser atacado por su propia familia, por su esposo o su esposa, por su mejor amigo, y pueden hacerlo de manera muy sutil o cariñosa y persuasiva, tratando de desviarnos de la fidelidad a Jesucristo, de nuestro propósito de obedecer. Pero, como mencioné antes, pero no solo puede ser de forma sutil, cariñosa o persuasiva, también podemos ser atacados de manera violenta, despreciándonos, difamándonos, ¿sí?, por aquellos que se oponen al Evangelio. Ahora, estos ataques, ya sean sutiles o de frente y violentos, van a producir en nosotros aflicción, dolor, padecimiento, que se puede experimentar de una forma minúscula, como una simple preocupación, o con una gran aflicción, dependiendo de lo fuerte del ataque o de la persona que nos ataque. Recuerdo que después de ciertas reuniones donde reunía a los pastores para corregir la mala doctrina que se enseñaba, yo a veces llegaba a la casa pero con un dolor en mi corazón al ver la necedad tan grande, ¿sí?, de aquellos que confrontaba, y aún por los insultos que recibía, ¿sí? Lo simpático es que cuando mi esposa me veía todo aburrido me decía, no vuelva donde esa gente, pero ella misma al orar, Dios le mostraba que yo debía seguir insistiendo, y eso hacía. Y la verdad, pues experimentaba por un lado el gozo del Espíritu, pero por otro lado pues la tristeza, sí, en mi alma. Ahora, si seguimos mirando el pasaje, nos encontramos con un porqué que explica que la oposición que todo cristiano experimenta de alguna manera es parte inevitable del llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros
si hacemos su voluntad. Es decir, es parte de la vocación. Dice así, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El apóstol dice que nos ha sido concedido el privilegio, porque no hay duda que es un privilegio que hemos recibido el poder creer en Él, pero este privilegio de creer en Jesucristo no puede separarse del privilegio de padecer por Él. Y cuando menciona que tenemos el mismo conflicto que Él está viviendo, se refiere a que por predicar el Evangelio ha estado recibiendo todo tipo de ataques, encarcelamiento, azotes y cosas por el estilo. Ahora, yo pienso que aquí hay muchos cristianos que tienen que hacer un clic, un cambio total en sus conceptos y valores. Porque lo que el mundo nos enseña es que sufrir no es algo bueno. De tal manera que en el mundo se enseña que es mejor aún cometer todo tipo de pecados para no sufrir, ignorando que esos pecados al final traerán mucho más sufrimiento. Y cuando no vemos el asunto del dolor, del sufrimiento o de la persecución como un privilegio, esa mala visión de lo que es sufrir por Jesucristo va a hacer que con el tiempo nos desviemos y perdamos la vocación a la que hemos sido llamados. Ojo con esto, si nuestro mayor deseo es evitar todo tipo de incomodidad o sufrimiento, ese deseo nos puede llevar primero a desobedecer y luego aceptar hasta doctrinas extrañas para justificar y ocultar que nos hemos desviado de la profesión a la que hemos sido llamados. He tenido discípulos que la embarran, que se separan, que terminan viviendo con quien no deben y terminan, ¿sí?, justificando casi que con la palabra lo que están haciendo. Ahora, yo he visto esto, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos enseñan que el dolor procede del diablo y que por lo tanto debe ser evitado a toda costa. Además dicen que no puede haber ninguna bendición a través del dolor, pues porque procede del diablo y no de Dios. En otras ocasiones he confrontado a ciertos pastores mostrándoles en la escritura que los más fieles seguidores de Jesús, sus discípulos, sufrieron persecución y muerte. Pero ellos me decían que este tiempo actual es el tiempo de restitución de la iglesia y que por eso, lejos de vivir persecución, la persecución de la iglesia primitiva, hoy como Dios nos está restituyendo, debemos vivir en una completa abundancia y prosperidad. La pregunta es, ¿de dónde habrán sacado esa doctrina o enseñanza? Porque en la escritura no está. Y no solo no está, sino esto que ellos enseñan va en completa oposición a la escritura que enseña que es un privilegio padecer por Jesucristo. Miren, este mismo pasaje en otra versión dice así, Filipenses 1:27. Solo les pido que vivan dignamente, como lo enseña la buena noticia de Cristo. Porque ya sea que vaya a veros o no, quiero estar seguro de que todos ustedes viven muy unidos y se ponen de acuerdo en todo y que luchan unidos por anunciar la buena noticia. No tengan miedo de sus enemigos. Si se comportan con valentía, verán cómo ellos serán destruidos y ustedes serán salvados, porque Dios les dará el triunfo. Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. Así que pasarán por los mismos problemas que yo he tenido y ya saben muy bien lo que he sufrido y estoy sufriendo. ¿Cómo recibes tú esta verdad que enseña que creer en Jesucristo va unido al privilegio de sufrir, de padecer por Él? ¿Sí te parece una buena noticia? ¿Sí te parece un privilegio sufrir por Él, por hacerle caso? Si no creemos que esto es un privilegio, insisto, con el tiempo terminaremos sufriendo, pero por desobedecer, por no serle fiel,
con la enorme diferencia de que el sufrimiento por desobedecerle a Dios pues no trae las bendiciones que sí trae cuando sufrimos por hacerle caso. Y esto pues casi que da risa, pero he visto algunos cristianos que son cristianos de los que todo el mundo habla mal de ellos, pero no precisamente por ser fieles al evangelio, sino todo lo contrario, porque la gente del mundo se da cuenta que aunque dicen ser cristianos, son pésimas personas, incumplidos, mentirosos, ladrones, y cuando habla mal de ellos, estos malos cristianos piensan que están sufriendo por el evangelio, lo cual no es cierto. Están sufriendo por no ser fieles al evangelio, e insisto, pues por eso no recibirán recompensa. Ahora, resumiendo este asunto, podemos decir que para vivir con dignidad el evangelio, tenemos que creer y aceptar que sufrir por hacer caso al Señor es parte del evangelio y es un privilegio. El siguiente paso, después de negar el privilegio de sufrir por Cristo, es que cuando venga la lucha, la persecución o los problemas, el cristiano que piensa que no es un privilegio sufrir con Cristo, por Cristo, pues tampoco verá un privilegio resistir los ataques que pretenden torcer el evangelio. En la asociación de pastores de cierta ciudad a la que pertenecí, propuse que algunos pastores, pues muy estudiosos, con sana doctrina, pues revisaran las enseñanzas que estaban dando en las demás iglesias, porque se recibían pastores de todo tipo sin saber qué era lo que enseñaban. Y yo, con el deseo de que las cosas fueran tal como Dios desea, pues propuse eso y por poco me salvé de no ser apedreado. Hasta un pastor que no me conocía me dijo que yo era un sicario de pastores, que era lo que estaba haciendo, que por qué perseguía a los pastores al proponer ese tipo de propuesta. Se negaron rotundamente a eso, porque eso traería problemas entre los pastores. Y cuando con la escritura les mostré lo grave de su error, listo, aceptaron formar la junta. 7, 8 personas, asistieron como 5 o 6 la primera vez, luego quedé prácticamente solo. No había ningún interés, ¿sí?, en buscar la unidad doctrinal. Mire, cuando no se está dispuesto a sufrir para mantener la veracidad y la unidad del evangelio, la consecuencia lógica de esta falta de dignidad va a ser que permitiremos que el evangelio sea cambiado. Y este cambio al evangelio tendrá como objetivo que no resulte tan duro para la gente del mundo, de tal manera pues que no nos critiquen. Si enseñamos que hay que llegar virgen al matrimonio, no, pues bueno, hay que acomodar, o sea, sí, la idea es ablandar el evangelio. Sin embargo, la verdad es que el evangelio no es difícil, no es duro para el que confía en Dios. Pero para el que no confía, por supuesto que le será muy duro cumplir con lo que Dios desea, especialmente porque no creen en el respaldo ni en la bendición que recibirán de parte de Dios. Es decir, para el incrédulo que no espera recompensa de parte de Dios, obedecer al evangelio es prácticamente un suicidio para su vida. Y cuando pienso en este tema, recuerdo el siguiente pasaje que habla de Jesús y su ministerio, un pasaje profético, Isaías 53:2. Dice de Jesús: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Parece un poco contradictorio. Lo que está diciendo es que la vida de Jesús, su ministerio y su mensaje no son atractivos, no son hermosos ni deseables para la gente del mundo. Y digo que suena como una contradicción porque al final dice que le veremos tal como es, para que sin atractivo para que le deseemos. La explicación es que el evangelio mata toda esperanza de vivir y hacer del mundo nuestra morada eterna. Pues aunque logremos conquistar todo el mundo completo, al momento de la muerte lo perderemos absolutamente todo, y lo único valioso será lo que hayamos construido para la eternidad haciendo su voluntad. Ahora, con esta visión de la vida cristiana, la siguiente frase de Jesús, dicha por Jesús, cobra todo el sentido que ella tiene. Dice Lucas 14:33: así pues,
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando muchos entienden que deben renunciar a todo lo que poseen para ser discípulos del Señor, allí termina su encuentro con el cristianismo. Hasta ahí son cristianos. Pero además es que ni siquiera entienden qué es renunciar. Porque renunciar a todo lo que poseemos no es deshacerse de las cosas que tenemos. Si así fuera, tendríamos que renunciar al trabajo, a la comida, a la vivienda y hasta a la vida misma. Renunciar a todo lo que poseemos en realidad significa que debemos hacer con todo lo que poseemos exactamente lo que Dios nos dice que debemos hacer. Eso es renunciar. Renunciar a mi familia es hacer con mi familia, es tratar a mi familia exactamente como Dios me dice que debo tratarla. Quien no renuncia a su familia la trata como a él le da la gana, sin importar lo que Dios dice. Renunciar a las riquezas materiales significa hacer con todas ellas exactamente lo que Dios me dice que debemos hacer. Quien no renuncia a sus riquezas, hace con sus riquezas lo que le parece. Todos los triquiñuelas y las deshonestidades y las cosas que a él le interesa hacer, porque no le interesa renunciar a sus riquezas. El problema es que, como ya mencioné, que seguir estas instrucciones de Dios con la familia, con el trabajo, con las finanzas, cuando no se confía en Dios, termina siendo algo prácticamente imposible de aceptar. Las personas del mundo, al no creer en el poder de Dios que nos respalda, piensan que vivir de esta manera es lo más necio que pueden hacer. Pues al hacer caso a Dios, ellos lo que están pensando es que están perdiendo el privilegio de disfrutar todo lo que el mundo les puede dar. Y peor aún, porque según ellos es dejar de disfrutar para recibir nada, ya que ni siquiera creen en la importancia de la salvación. Es decir, ¿cómo puede parecer deseable un evangelio que me pone a sufrir por nada? Pero lo triste, eso es lo que piensa la gente del mundo, pero lo triste es que gran parte de la iglesia está haciendo algo parecido a lo que hace el mundo ante el mensaje del evangelio. Lo están recibiendo sin fe, y al recibirlo sin confianza en Dios, el evangelio les parece también demasiado duro. Y cuando la iglesia no quiere sufrir por obedecer al Señor, igual que el mundo que no quiere sufrir por seguir al Señor, entonces la iglesia lo que hace es cambiar el mensaje del evangelio para que resulte pues más suave, más agradable. No solo a la iglesia, sino a la gente del mundo, para que la gente del mundo no lo rechace. ¿Cuál es el cambio básico que le hacen al evangelio para que sea aceptado por el mundo? Pues si el verdadero evangelio me manda con el poder de Dios a dejar de amar el mundo, el nuevo evangelio enseña que con el poder de Dios se puede conquistar el mundo. Si el verdadero evangelio enseña contentamiento, lo opuesto es un evangelio que enseña que usted no se puede conformar con ser empleado o con ser inquilino o con estar enfermo, no. Usted debe desear tener cada vez más y mejores cosas, porque el contentamiento, enseñan ellos, es mentalidad de pobre, mentalidad de perdedor. Eso me han dicho a mí. Uy, este pastor tiene mentalidad de perdedor y de pobre. Bueno. Si el verdadero evangelio enseña que debemos ser solícitos en guardar la unidad, como ese objetivo hará que el mundo y otros cristianos se nos vengan encima, el evangelio pervertido enseña a aceptar todas las diferencias y todas las doctrinas como verdaderos, así esas doctrinas inclusive se opongan entre ellas. Si el verdadero evangelio nos manda a confrontar las falsas doctrinas para conservar la unidad, el falso evangelio enseña que confrontar a alguien es falta de amor, porque causa división. Si el verdadero evangelio enseña que la reprensión es parte del amor, el falso evangelio enseña que pues que no se debe reprender al hermano, sino darle libertad para que en su conciencia él viva como él quiera, porque pues eso es amor. Si el verdadero evangelio enseña que el matrimonio es para toda la vida, el falso evangelio enseña que pues no, pues sí se puede cambiar de cónyuge como se cambia usted de ropa. Y si el verdadero evangelio enseña a ser fieles con el diezmo, como un reconocimiento de su paternidad y de su provisión para nosotros,
El falso evangelio enseña que hay que dar a Dios pues la cantidad que quiera, pero ojo, ¿sí? Que entre más da, usted más va a recibir, ¿sí? Y resumiendo el asunto, podemos decir que este moderno evangelio, en lugar de corregir al hombre y llevarlo a la madurez y a la santidad, este evangelio está diseñado para complacer al hombre, convirtiéndolo con el tiempo en un hijo malcriado. Y esto en el mejor de los casos, porque muchos seguidores del falso evangelio ni siquiera son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la escritura dice lo siguiente, segunda de Juan 9:10, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Recuerdo que en la asociación de pastores a la que pertenecí, era conocido con dos apodos. Uno era el de la colita, ya sabrán por qué. Pero el otro era el contradictor, o sea, yo era el contradictor. Igual me sucedió en otras organizaciones a las que pertenecí. Yo era el que peleaba, yo era quien creaba el conflicto, yo era, según ellos, el que estaba mal. Y llegó al punto de que cuando me tocaba predicar, primero revisaban lo que yo iba a enseñar. Y llegaron a decirme: mira, esto no lo puedes enseñar. Y cuando yo le decía: mira, es bíblico esa enseñanza que voy a dar, me decían: no, lo que pasa es que es una enseñanza demasiado madura. Y eso puede causar daño en la gente. Y fíjate que la evidencia de esas enseñanzas que tú das es que la gente hasta se molesta. Y entonces llegaron a decirme que yo era un sabio bruto. Sabio porque pues no podían contradecir con la escritura lo que yo enseñaba, pero bruto porque al enseñar otros se molestaban. Y hasta me creí ese cuento por un tiempo. Pero luego entendí que entonces Jesús también era un sabio bruto, porque también sus enseñanzas molestaban a los incrédulos y religiosos. Y entonces decidí enseñar la verdad, cáigale a quien le caiga, desde ese tiempo hasta el día de hoy y hasta donde Dios me permita. Ahora, si no hacemos eso, si cambiamos el evangelio, el resultado será que no andaremos de acuerdo a la vocación a la que hemos sido llamados. Es decir, viviremos lo opuesto a lo que dice el pasaje. Efesios 4, 1-3 dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, este pasaje menciona tres actitudes que mencioné la semana pasada y que están relacionadas entre sí. Podemos decir lo siguiente: cuando no hay humildad, tampoco habrá mansedumbre, ni mucho menos paciencia. Cuando no hay paciencia, se evidencia que no hay mansedumbre ni humildad. Y cuando no hay mansedumbre, tampoco habrá humildad ni paciencia. Y cuando estas actitudes faltan, pues obvio que no andaremos como es digno de la vocación, ni tampoco conservaremos la unidad. Mire, y si no hay estas actitudes de humildad, mansedumbre y paciencia, ¿qué pasará cuando alguien trate de corregir el comportamiento de una persona que no tiene estas cualidades? ¿Qué pasa cuando se corrige a una persona orgullosa, necia e impaciente? ¿Cómo responderá ante la corrección? Pues esta persona va a responder creando división. Y si alguien comete un error contra esta persona orgullosa, necia e impaciente, ¿cómo responderá? Creando problemas, creando división. Y esto ha dado como resultado unos cristianos extraños, pues extraños según la escritura. Me refiero a cristianos arrogantes. A veces me hablan: uy, ese pastor tiene un éxito y esto me parece un pavo real. ¿Sí? Arrogantes, sin humildad, cristianos sin paciencia, duros para juzgar los pecados de los demás, pero suaves para juzgarlos de ellos. Cristianos sin mansedumbre, imposibles de corregir, no aceptan que nadie les recrimine nada. Producto de faltar estas actitudes. Contrario a esto,
cuando estamos dispuestos a sufrir por vivir de acuerdo al Evangelio, eso es lo que precisamente a través de los tratos que recibimos, que aumenta nuestra humildad, nuestra mansedumbre y nuestra paciencia. Y la pregunta es, ¿creen ustedes que un hijo malcriado, al que se le enseña un evangelio donde prácticamente Dios es su esclavo, que debe llenar todas sus necesidades, sus caprichos, porque eso es la vida cristiana, ¿creen ustedes que eso convierta a este hombre en una persona llena de humildad, mansedumbre y paciencia? No, lo va a convertir es en un tirano, no en un verdadero hombre de Dios. Mire, la historia muestra que cada vez que Dios daba abundancia al pueblo de Israel, esto en su orgullo de creerse suficiente se alejaba de Dios. Pero si los hacía sufrir, se volvían solícitos en su ayuda. ¿Será que en nuestra vida está pasando lo mismo? Es decir, si la cosa no está crítica, entonces no buscamos a Dios, ¿sí? Aflojamos, pues no hay necesidad. Ahora, apliquemos esto a la unidad que debemos conservar en nuestra familia. Porque como les he dicho, si no vivimos en unidad en nuestra familia, en el hogar con nuestros hijos, ¿cómo pretender vivir en unidad en la iglesia? La unidad de la familia va a mejorar en la medida en que los integrantes de la familia dejen de cometer pecados, porque el pecado divide. Pero no solo el pecado divide, también cuando el pecado es corregido y la persona que recibe la corrección no tiene mansedumbre, ni humildad, ni paciencia, esto también causa división. Pero si por la mala respuesta de aquellos a quienes corregimos, tomamos la decisión de no decirles nada para que no se molesten, eso también trae división. Además, eso no es evitar un problema, es solo agrandarlo y posponerlo. En esto quiero insistir. Si usted es de los que soporta con paciencia los pecados de todos los de su familia o hijos y no les dice nada, usted no está actuando bien. Usted está siendo cómplice de los horribles pecados de su familia. Y no se engañe pensando que le sobra amor, porque la realidad es que le falta mucho, pero mucho amor. La escritura dice, Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y además, si no hace esto, pues no está siendo fiel con el Señor, porque la razón principal de no hablar de los pecados de los demás es para no padecer persecución por causa del Señor. Ahora, usted no quiere que la otra persona se moleste, por eso no lo corrigen, pero eso es ser infiel con el Señor. Igualmente, cuando alguien es corregido por cierto comportamiento y en lugar de aceptar la corrección prefiere hacer las cosas escondidas, eso también trae división. Mire, la unidad solo puede ser conservada cuando tenemos la intención de sufrir por los demás y la capacidad de soportarlos con humildad, mansedumbre y paciencia. Y aunque es cierto que es necesario que otros nos soporten, ¿sí?, con humildad, mansedumbre y paciencia, es equivocado exigir que lo hagan. ¿Por qué? Porque la escritura dice, por ejemplo, en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y este pasaje nos deja muy claro que si usted quiere que los demás lo traten con paciencia, usted primero tiene que ser paciente con ellos. Además, cuando una persona exige paciencia a los demás por sus pecados, lo que en realidad está tratando de decir es, ¿sabe qué? Yo no voy a cambiar, tiene que aguantarme. Y eso, pues obviamente no es aceptable. En lugar de pedir que tengan paciencia con usted, lo que debe hacer es pedir perdón por las cosas que está haciendo mal y hacer un compromiso delante de Dios. Señor, yo en esto quiero cambiar, ayúdame. Porque le aseguro que no hay ningún pecado que Dios no pueda cambiar en tu vida. Dios puede cambiar cualquier pecado que estemos cometiendo, claro, si estamos dispuestos a padecer por Él. Si no estamos dispuestos a padecer por él, pues tampoco.
vamos a querer sufrir por abandonar nuestros pecados y seguiremos con ellos. Cuando se rompe la unidad, hay algo que también comienza a faltar. El pasaje dice así, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otra versión dice, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Según esto podemos decir que lo primero que se pierde cuando se está rompiendo la unidad es la paz. No hay duda que está hablando de la paz de Dios, porque precisamente algunos prefieren aguantar de todo para vivir en paz, pero no, aquí está hablando es de la paz de Dios. Jesús dijo de la paz, San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Ahora, ¿cuál es la enorme diferencia entre la paz del Señor y la paz que el mundo da? Porque ambas pueden experimentarse de manera similar, como una sensación de tranquilidad, de seguridad, de bienestar. Pero la gran diferencia no está en lo que se siente, sino en el origen, en lo que produce esta paz. La paz que el mundo da depende básicamente de las circunstancias. Algo así como tu salud está bien, tu familia está bien, tu trabajo está bien, tus sueños van viento en popa, entonces estás pero feliz, tienes paz. Y no solo el hombre experimenta paz porque todo está bien, otra de las razones por las cuales el hombre experimenta paz es porque cree que está haciendo las cosas bien. Sí, no está haciendo las cosas mal como para que le vaya a caer un rayo, no, yo estoy haciendo las cosas bien. Todo está bien, mi comportamiento también es el correcto, esos dos elementos me hacen sentir paz. Sin embargo, aunque todo esté bien, Jesús pronosticó que el mundo nos haría sufrir. San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Lo cual quiere decir que aunque el hombre experimente paz porque las cosas del mundo están bien o porque se está portando bien, tarde o temprano las cosas no estarán bien. Tarde o temprano también actuará de mala manera y entonces perderá la paz. Contrario a esta paz que ofrece el mundo, Jesús dijo que en él experimentaremos paz y una paz que sobrepasa todo entendimiento. En este mismo pasaje Jesús dijo algo acerca de la paz que puede producir algo de confusión, porque dice así, dice San Juan 16:29. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. O sea, aquí los discípulos están declarando que ya ven con claridad que Él, listo, que ellos creen en Él. Sin embargo, Jesús continúa diciendo, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí que la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús les dice que aunque ellos dicen que creen, le van a negar, van a salir corriendo y lo van a dejar solo. Pero lo curioso es que Él les dice que les dice esas cosas para que en Él, en Jesús, tengan paz. O sea, Jesús les dijo que ellos iban a pecar contra Él, pero que Él les comentaba eso para que tuvieran paz. Ahora, cuando un pasaje es confuso es más fácil, o sea, lo que hay que hacer es interpretarlo a la luz de las cosas que son claras en la Escritura. En este caso, es mejor que nos preguntemos cómo no debemos entender este pasaje. Y la respuesta es que no debemos entenderlo como una licencia para pecar, pues sería absurdo pensar que Jesús viene para librarnos del pecado y al mismo tiempo nos autoriza a pecar todo lo que deseamos y que sigamos teniendo paz. No, yo lo entiendo más bien así. En nuestra vida debe haber la actitud de no pecar más. Si no hay esa actitud en nuestra vida es porque ni siquiera somos cristianos. Sin embargo,
aunque haya esa actitud de no pecar, por causa de nuestra inmadurez y de nuestra falta de fe, vamos a seguir cometiendo pecados. Lo importante, aunque cometamos pecados, es que nuestra actitud sea de mantenernos en la lucha para dejar de cometerlos. Por eso la Escritura habla del perdón para nosotros los cristianos. Ahora, por otro lado, si nuestra paz dependiera de no cometer ni un solo pecado, entonces no experimentaríamos paz. ¿Sí? En conclusión, debemos experimentar paz porque nuestra vida y todo lo que tengamos o no tengamos está en las manos de un Dios sabio, soberano, bueno y justo. Y debemos tener paz aunque todavía cometemos pecados, porque deseamos salir de ellos. Y si deseamos salir de ellos, Dios ha prometido encargarse de nosotros y soportarnos, como dice su palabra, hasta las canas, hasta viejitos. Dios va a insistir con nosotros. Ahora, ojo, no estoy diciendo que debemos sentir paz cuando pecamos, no, el mismo David decía que cuando caía en pecados o se volvía nada, no. Lo que estoy diciendo es que después de pecar, al pedir perdón, porque deseamos salir de los pecados, allí debemos recuperar la paz. Ahora, lo que tenemos y lo que somos está en las manos de Dios y eso debe producirnos paz. Por supuesto, si hay un genuino deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque insisto, si no deseamos hacer la voluntad de Dios, el saber que estamos en las manos de Dios será motivo de aflicción, no de gozo. Dice además la Escritura acerca de la paz, Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué es lo que debe gobernar nuestro comportamiento? Nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestros conflictos, el COVID, lo que otros hagan y dejen de hacer. Dice, nada de eso, solo la paz de Dios. Esa paz que solo podemos experimentar cuando confiamos en que nuestra vida está por completo en las manos de Dios. Si miramos el contexto podemos ver lo siguiente, Colosenses 3:12 al 15, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermoso, ¿verdad? Soportándonos y perdonándonos unos a otros de la misma manera en que Cristo nos perdona y nos soporta. ¿Eso estamos haciendo? Y si además de esto nos vestimos con el amor de Dios, dice, la paz de Dios gobernará nuestros corazones en un solo cuerpo, es decir, en unidad. Hablando de la paz en otro pasaje dice, Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí nuevamente habla de la paz de Dios, que es ella la que debe gobernar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Yo pienso en esta pandemia, lo que haces tú producto de esta pandemia es lo que la paz de Dios en tu corazón te guía a hacer, o es el miedo el que te tiene corriendo. ¿Qué es lo que está gobernando tu corazón? ¿La paz de Dios o las circunstancias? En este versículo que leí, el contexto es el siguiente, Filipenses 4:4-7, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca.
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La confianza en que Dios, pendiente de nosotros, responderá todas las peticiones, tal como Él sabe responderlas, es lo que debe llenar de paz nuestra vida y guiar nuestros pensamientos y nuestros corazones. La certeza, ¿sí?, de tener a Dios, ¿sí?, buscando bendecirnos en todo momento. Ahora, eso es estar lleno del Espíritu Santo. Quien anda lleno del Espíritu Santo descansa en que su presente y su futuro están en las manos de Dios. Quien anda lleno del Espíritu Santo puede soportar con paciencia a su esposa, a sus hijos, sus hermanos, a sus hermanos en la fe, y eso contribuirá a que guardemos la unidad. Quiero leerle nuevamente el pasaje que habla de nuestra vocación para que oremos. Dice Filipenses 1:27: solo les pido que vivan dignamente como lo enseña la buena noticia de Cristo. Porque ya sea que vaya a veros o no, quiero estar seguro de que todos ustedes viven muy unidos y se ponen de acuerdo en todo, y que luchan unidos por anunciar la buena noticia. No tengan miedo de sus enemigos. Si se comportan con valentía, verán cómo ellos serán destruidos y ustedes serán salvados, porque Dios les dará el triunfo. Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. Así que pasarán por los mismos problemas que yo he tenido, y ya saben muy bien que he sufrido y estoy sufriendo. Así de que combatamos por el Evangelio, unidos, sin miedo. Combatamos con valentía y veremos cómo ellos serán destruidos y nosotros gozaremos del triunfo que nos dará el Señor. Por favor, son muchas las enseñanzas en estos mensajes, repáselos, escúchelos, apréndalos. Es mucho lo que Dios hará en tu vida si la llenas de la palabra de Dios, si retienes sus enseñanzas. Amado Padre, te damos gracias por el enorme privilegio de haberte conocido, por la salvación tan grande que tú nos has dado. Permítenos combatir por el Evangelio, Señor. Permítenos compartir el mensaje de salvación a un mundo que lo necesita. No permitas que ellos nos asusten, que nos manipulen, que nos hagan cerrar la boca. Y aún, Señor, con nuestras familias, aquellos que todavía no te conocen, no permitas, Señor, que nuestra mala actitud, el no creerte, cierre nuestra boca y no comuniquemos el Evangelio. Gracias porque no solo nos das las instrucciones de lo que tenemos que hacer, sino que también sabemos que tu Santo Espíritu nos dará el poder y la dirección necesaria para hacer cada cosa que tenemos que hacer. Y nuevamente, Señor, muchas gracias por el privilegio de haber podido conocerte, por esa herencia incontaminada, inmarcesible, inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros. Muchas gracias por ese amor tan grande, Señor, manifestado. Permítenos hacer un clic en nuestra cabeza para entender que es un privilegio confiar, pero es un privilegio compartir tu palabra, aunque esto pueda traer problemas a nuestra vida. Gracias, Señor. Muchas gracias por esto. Sigamos en oración, dándole gracias a Dios por esta noche. Y como si es su palabra, regocijados en el Señor siempre.